Ya, entonces vamos a dar por iniciar la clase de hoy y vamos a abordar, vamos a comenzar en este caso el módulo 5, como les decía, de lo que implica la administración financiera. ¿Ya? Buenas tardes, Sebastián. Eh, vamos a, antes de entrar al material que está en plataforma, que habla sobre estados financieros y los ratios principalmente, vamos a ver qué significa la gestión y administración financiera. Ya como concepto y obviamente también enfocado un poco a lo que es el ámbito personal y el ámbito empresarial. Eh, la administración financiera es una disciplina que me lleva a un poco planificar, organizar y controlar la asignación y distribución de los recursos que se tengan. De esa manera yo puedo analizar un poco la administración financiera del punto de vista personal, como también del punto de vista personal. Y cuando se tiene una adecuada administración financiera, podemos decir que en este caso se mantiene en un equilibrio, ¿ya? Podemos saber que eh, la forma, digamos, de cómo lo estamos realizando, que lo estamos realizando bien, que somos quizás bastante exhaustivos, que estamos focalizando, digamos, la asignación de recursos de manera bastante específica. Ahora, siempre se habla de la administración financiera personal cuando está involucrado, obviamente, los recursos propios, ¿ya? En este caso, nuestro sueldo. Todos, obviamente, tenemos un ingreso económico y eso está referido a cómo yo distribuyo ese dinero en relación a compromisos, quizás obligaciones o muchas veces decisiones que puedo tomar. Eh, de allí que la administración conlleva gestionar quizás adecuadamente también los recursos, asignar quizás dinero a ciertos costos quizás de traslado, adquisición de, digamos, de enseres y propiamente quizás de la misma alimentación, distribuirlo quizás en recreación o hobbies, etcétera. Pero también involucra muchas veces las obligaciones que uno adquiere. Y aquí está dado muchas veces por las deudas. ¿Ya? Todos de una u otra manera tenemos deudas en mayor o menor medida. Todos de una u otra manera nos hemos quizás atrasado con algún tipo digamos, de compromiso financiero, ¿ya? Y es allí donde muchas veces se genera el tema de la inflexión, ya que a veces no nos alcanza a cubrir o no alcanzamos, digamos, a dar, digamos, dar respuesta o cumplir el compromiso adquirido, obviamente, con anterioridad. Ahora, muchas veces podemos generar situaciones quizás más prácticas desde el punto de vista de cómo administramos nuestros propios recursos, cómo reevaluamos muchas veces las decisiones. ¿Será tan importante? ¿Ya? Cómo quizás construimos una planificación digamos, de solvencia. Eso implica muchas veces en, si tengo una deuda, quizás cómo me puedo programar, de qué manera la voy a extinguir y de qué manera voy a autogestionar nuevamente recursos generando reservas, ya reservas de dinero, que me permitan obviamente generar esa administración efectiva, ¿ya? Y muchas veces un poco el ser precavido y el hecho de, digamos, de tomar quizás las decisiones correctas, ¿ya? En la forma de cómo administrar, ¿ya? Muchas veces, eh, quizás a veces, por tapar, como dice un hoyo, destapamos otro, ¿ya? Entonces, pero la idea no es esa, la idea es poder ir cubriendo esos focos, pero a la vez también ir generando un excedente que me permita gestionar y poder vivir de una otra manera con una cantidad de recursos, ¿ya? Y siempre han habido quizás ciertas políticas públicas promoviendo muchas veces la educación financiera personal, en el ámbito, en el CERNAC, en la página del CERNAC, de hecho hay cursos, hay videos,
de autoinstrucción, de formación, de cómo puedo generar esas temáticas, muchas veces de, digamos, de planificación, y un sinfín que está todo en la web, ¿ya? Y la idea es que se generen o se logren tomar decisiones efectivas, ¿ya? Del punto de vista personal. Ahora, si yo paso ese mismo principio, que quizás a lo mejor dice, pero la profe, lo que está hablando, si estamos hablando de contabilidad financiera, no de, estamos en un curso de contabilidad financiera, no de administración personal. El principio se replica de la misma manera en las empresas, ¿ya? La administración financiera en una empresa también obviamente tiene un parte de una otra manera por un responsable, ¿ya? Y ese responsable es el que tiene el deber, la obligación, muchas veces la atribución y la mayordomía del cargo para poder administrar de manera efectiva los recursos que competen a la empresa. De allí que nace esta figura del gestor financiero. Gran parte de las empresas fracasa, y eso está dado por alrededor de un 82%, porque la administración, perdón, la gestión financiera de una empresa X eh, fracasa porque no se han tomado debidas, digamos, no se han tomado buenas decisiones respecto a el, el flujo de caja. No se ha sabido administrar de manera efectiva los recursos disponibles. No se han podido tomar muchas veces las decisiones que contempla un trabajo más específico, ¿ya? En qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, tomando decisiones en el corto plazo para poder cubrir esas necesidades imperativas, pero también el cómo también me puedo ir proyectando a través de la empresa para que la empresa obviamente genere una continuidad y una productividad. Entonces es allí donde el gestor financiero toma esa real importancia porque la idea es que al tomar la responsabilidad de que sea el influyente o el líder, digamos, eh, que logre materializar la- las decisiones, conlleve a que la empresa se va a mantener a flote en el mercado, manteniendo su nivel competitivo, su porcentaje digamos, de participación en mercado, obviamente va a ser bastante sólida, ya va a estar posicionado de una otra manera, generando un prestigio, etcétera. Y todas estas características eh, se transparentan y se transparentan porque los clientes también ven eso, ven que la empresa es, digamos, una empresa quizás comprometida con lo que es responsable, trabaja bajo lineamientos estratégicos predefinidos que de una otra manera también generan una competencia poco, generar, digamos, estrategias de competencia leales, ¿ya? Entonces, eh, va más allá, la administración financiera va más allá de muchas veces registrar lo que compro y lo que vendo, ¿ya? Está dado por un enfoque un poco más corporativo e institucional. Y él, el gestor financiero, es el que tiene esa labor de realizar muchas veces seguimiento a los procedimientos, actividades que realiza la empresa. Poder determinar el nivel de presupuesto disponible para ciertas actividades. Poder generar auditorías propiamente tal de cómo se están administrando y utilizando los recursos. Poder elaborar informes de trabajo donde existan parámetros de desempeño, indicadores digamos, digamos, de cumplimiento de objetivos y se puedan generar informes, en este caso, de pautas de corrección o generar un plan de mejora continua, como se habla en las empresas. Y de esa manera voy trabajando de manera mucho más real, mucho más efectiva. Ahora, hoy en día, con esta cantidad quizás de recursos, y de hecho venimos terminando el módulo de lo que son las tecnologías en la información y los registros, obviamente la tecnología en los sistemas de registro y control, digamos, de los datos
digamos, de los datos duros de una empresa, la idea es que se usen o se realicen estos hechos basados en la tecnología. Existen muchos programas que conllevan el analizar datos, pero los datos nunca van a ser, nunca se van a poder quizás obtener de manera efectiva si es que estos no se gestionan de manera adecuada, de acuerdo a a ciertos pronósticos, a ciertos planes de trabajo que la misma empresa desarrolla. Entonces, hablar del gestor financiero muchas veces se convierte en el CEO de la empresa, ¿ya? Ese líder bastante influyente y que de una otra manera genera esa expertise propiamente tal del cargo. Y, y es el que de una otra manera también va a garantizar que la empresa vaya a ser capaz de afrontar situaciones del contexto actual y siendo precavido muchas veces para situaciones del futuro, ¿ya? Y donde no se realicen o no se hagan no se tomen decisiones en relación a una reacción, sino que se tomen decisiones accionando planes muchas veces ya establecidos o predefinidos, ¿ya? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pucha, se nos pasó esto, ya, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? Es que hay que preguntarle a tal persona, es que hay que solicitar esto otro. Y empezamos a generar una especie quizás de burocracia interna, donde en vez de quizás de ocuparnos del problema, lo estamos dilatando mucho más. Y ese tiempo valioso, obviamente, puede trascender muchas veces decisiones macroeconómicas bastante drásticas para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que implica? El tener planes de acción respecto a ciertos procesos. Entonces, estamos en una brecha o en una instancia bastante más amplia y mucho más global. Entonces, existe un economista que trabaja en la Universidad de Harvard y que define o genera su visión de la gestión financiera como un proceso de administración de recursos donde ésta se debe aplicar de manera eficiente y efectiva. Esto va a influir o confluye en este caso con la obtención, la asignación y digamos la utilización de los recursos con fondos disponibles. Entonces aquí no estamos entrando en una brecha de, pucha, hay que pedir un crédito para querer hacer esto. Si bien sí, las empresas logran quizás su máximo potencial o su máximo crecimiento endeudándose de una otra manera, ¿ya? Pero también tenemos que tener fondos disponibles de recursos, ¿ya? Porque de esa manera también vamos a estar trabajando en un parámetro propio controlable, correcto. José, quería mencionar algo. José García, ¿no? Ya, ahí se mutió. Entonces, ahora, ¿cuáles son los objetivos que me permite que sean, a ver, cuáles son los objetivos que la gestión financiera le va a permitir que esto se materialice en una empresa? Primero, la empresa va a tener una estabilidad económica, ¿ya? Y teniendo estabilidad económica, obviamente va a ir cumpliendo los objetivos. Dos, eh, no hay problema, José, ¿ya? Dos, el que garanticemos que si estamos administrando de manera eficiente los recursos, también tenemos que generar esa maximización en la rentabilidad. Entonces, por un lado, tenemos que cumplir los objetivos, pero eso al costo de utilizar la cantidad de recursos óptima para la actividad. Y aquí no implica de que quizás tenemos que ahorrar dinero, ¿ya? Sino que asignar una cantidad de dinero, quizás por ítem, por proceso, que sea la óptima, ¿ya? Entonces, de esa manera cumplimos los objetivos, también maximizamos, en este caso, la rentabilidad, reduciendo, como se dice, al mínimo los costos, pero va generando o garantizando, obviamente, ese aumento de valor de manera efectiva.
Ahora, también protegemos los recursos que tiene la empresa, los recursos disponibles. Y aquí es cuando hablamos de los activos. Toda empresa debe proteger sus activos porque son los recursos que le van a permitir a la empresa seguir produciendo. Entonces, si una empresa es de transporte, obviamente tiene que cuidar sus vehículos, porque obviamente el transporte implica el tener de manera óptima, en este caso, las mantenciones de los vehículos. Entonces, de esa manera, la empresa protege los activos, eh, protejo los activos y de una otra manera voy identificando muchas veces situaciones eventualmente de riesgo, ¿ya? Donde genero quizás una planificación de trabajo, donde voy a estar realizando las mantenciones de los vehículos y cambiando quizás, no sé, por los repuestos de los mismos vehículos en el tiempo que tienen que cambiarse. Y no estoy arriesgando muchas veces situaciones bastante quizás complejas, como, eh, no sé, si estamos trasladando, ejemplo, mercadería, personas, ¿ya? El riesgo de pérdida, en este caso, del tipo de, digamos, de transporte que hacemos. O no estamos, quizás, o no vamos a tener, digamos, periodos de no productividad por tener en paro un vehículo, ¿ya? Porque si hacemos las mantenciones, obviamente eso nos genera una garantía en el proceso. Y eso obviamente trae de la mano, obviamente, digamos, una probabilidad bastante alta respecto a cómo voy rentabilizando la inversión que voy gastando, ¿ya? Entonces, si bien quizás voy a gastar en repuestos, en aceite, en mantenciones, en carros de correa, para los vehículos, a la larga voy a tener esa estabilidad productiva, ¿ya? Ahora, la gestión financiera también me permite poder ser capaz de determinar mi nivel de liquidez, asumiendo que yo puedo cubrir ciertas obligaciones financieras en un tiempo determinado. De allí que las mismas empresas pueden decir, no, si tenemos garantizado el nivel, digamos, el nivel de ingreso, nos permite garantizar cubrir obligaciones en este caso financieras, por 3 meses, ¿ya? Y eso entrega de una otra manera una tranquilidad. Permite establecer estrategias de crecimiento proyectado. ¿Qué significa eso? Si una empresa necesita ampliarse, necesita quizás crear un proyecto, lanzar una campaña publicitaria por un producto nuevo que digamos, que elaboró, que fabricó, eh, permite poder crear digamos, esa campaña y poder determinar en el tiempo el nivel de crecimiento y el nivel de reintegro de la inversión, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Las campañas de marketing, aparte de generar la difusión, el merchandising, la, la promoción, debe ser capaz de demostrarme cuál es el nivel de ingreso por unidad vendida. Entonces, de esa manera yo voy a poder determinar si vale la pena muchas veces lanzar la campaña de marketing a un costo quizás bastante elevado, ¿ya? O eventualmente, si es bastante elevado, ¿de qué manera puedo optimizar digamos, ese monto de inversión? Entonces, me permite generar estrategias que en el largo plazo van a poder entregarle y garantizar que la empresa va a tener un crecimiento sostenible a través de la propia inversión que realice en sus faenas o dentro de sus procesos productivos. Ahora, la gestión financiera, al momento de que yo puedo generar esa visión futurista o proyectiva, me permite poder predecir también escenarios que voy a tener, y eso va muy de la mano con la información financiera que me entreguen los balances, ¿ya? Los balances no es que diga, ganamos o perdimos, sino que también me permite generar, como analizábamos hace algunas clases atrás,
en qué medida quizás mis cuentas por cobrar van a poder generarme un reintegro de dinero para cumplir obligaciones bancarias, ¿ya? Obligaciones quizás con el personal, obligaciones con los acreedores o proveedores, etcétera. Y obviamente me permite poder generar una comunicación efectiva y transparente con los stakeholders, ¿ya? Los stakeholders están relacionados con cómo se, cómo se logran identificar, en este caso, la empresa con los clientes. Em, si yo, si yo muchas veces quiero, no sé, quiero lanzar un producto, la idea es poder ver quiénes son esas personas que van a influir en la venta o digamos, en la, en la proyección de que mi producto obviamente es necesario. De allí que muchas veces podemos tomar quizás autorreferentes a un actor para generar una campaña publicitaria. Entonces, los stakeholders en este caso sería el actor, porque él usa quizás, no sé, zapatillas de tal tipo, obviamente, no sé, marca X, voy a correr más rápido, ¿ya? Entonces, obviamente, desde el punto de vista quizás un poco más, más lógico, obviamente de la carrera no va a ser por una zapatilla, va a ser por las condiciones obviamente físicas del individuo que las utiliza. Pero al generar que la zapatilla obviamente va a generar que van a correr más rápido y que van a lograr, no sé, llegar a la meta de una carrera, eh, se toma como digamos, un individuo influyente sobre el objetivo estratégico que tiene la empresa sobre el producto que está lanzando. Entonces, si, si lo visualizamos de esa manera, la administración financiera me va a permitir lograr identificar digamos, estas figuras influyentes que van a generar potenciar el nivel de rentabilidad de la empresa y obviamente mejorar, obviamente, la proyección financiera que la misma empresa tenga proyectada, ¿ya? O lograr la meta de la proyección financiera que la empresa haya establecido. Y de una u otra manera, conlleva dar el cumplimiento normativo vigente de acuerdo a la norma, ¿ya? De allí que la empresa va a poder cubrir digamos, sus compromisos de los tributos propiamente tal, cumplir, digamos, ser parte de las regulaciones, implementaciones, digamos, de los productos y obviamente estar totalmente, digamos, al día en esa situación o condición tributaria como contribuyente propiamente tal. Entonces, por eso les digo, la gestión financiera va mucho más allá de registrar. Ahora, existe gestión financiera para diferentes como ámbitos, ¿ya? Existe la gestión financiera que tiene un enfoque operativo, ¿ya? La gestión, digamos, financiera desde el punto de vista operativo es la encargada de que la administración de los recursos que tiene una empresa y que son utilizados de manera diaria sean utilizados de acuerdo em, a las necesidades propiamente tal. Y eso influye que si vamos a utilizar un vehículo, obviamente también tengo que tener los dinero o digamos la cantidad de dinero asignado al combustible, en este caso del vehículo. Porque esto obviamente genera un costo, digamos, del moverlo, porque quizás necesitamos despachar. Entonces, la gestión operativa está directamente relacionada en cómo yo administro mis recursos,
mis recursos diarios, de manera diaria en una empresa para cumplir obviamente los objetivos operativos, ¿ya? Si estoy quizás en una planta productiva, ¿cuál sería la gestión operativa? Es poder quizás tener a disposición la materia prima para cumplir una, una solicitud de producción, para dar cumplimiento quizás a la entrega a un cliente en una fecha específica. Y ahí no tan solo es que tenga la materia prima para hacer la producción, sino que generar el factor de análisis de calidad del producto, eh, implica el almacenamiento, obviamente en condiciones óptimas, implica la logística propiamente tal, y que también el producto llegue en la fecha y las condiciones que el cliente lo pida. ¿Ya? Entonces, digamos, todo el enfoque, digamos, a toda la fase operativa para la empresa. Y eso obviamente nos permite saber, digamos, designar o definir cuáles son mis costos de producción, cuáles son los gastos involucrados, y qué, digamos, y qué nivel de capital o, digamos, de recursos tengo que tener disponible para hacer frente al proceso en general que garantice eso, es que yo cumpla con la fecha, ¿ya? A veces pasa que una empresa dice, no, si tenemos todo controlado, pero pasa un imprevisto y se nos fue a la espalda lo que teníamos controlado. Entonces, poquito a eso. La gestión operativa no implica que yo tengo que estar ahí al filo del cuchillo y decir, no, si tengo para producir esto, ¿ya? Tengo que generar un margen, yo siempre digo, un margen, digamos, de reacción, ¿ya? Entonces, si me pasa algo, yo sé lo que tengo que hacer, sé los recursos que tengo que, digamos, quizás disponer, y voy a poder tomar la decisión, ¿ya? Y no voy a estar quizás perdiendo con un poco el tiempo, ¿ya? Eso es el punto de vista de la operación. La gestión financiera del punto de vista de los ciclos de ingreso está relacionada al proceso de venta. Cuando una empresa vende productos o servicios, generan obviamente un flujo de ingresos que se tiene que gestionar y administrar de manera correcta para que se genere la garantía de continuidad del proceso y obviamente el crecimiento de la empresa. De allí que los ciclos de ingresos conllevan a registrar primero los niveles de venta que tenga una empresa, pero va también de la mano, debo considerar el, el que si estoy vendiendo, también tengo que ir recibiendo la plata de la venta. Y aquí a veces las empresas se olvidan un poco de la cobranza, o a veces no, o a veces no, dicen, no, si yo entrego fiado o entrego al crédito, pero me pagan. ¿Pero qué nivel tengo comprometido? Y aquí no es que tenga, que de lo que venda la mitad me paguen y la mitad me deban, porque tampoco es una gestión efectiva de la finanza, ¿ya? Entonces, por lo menos una empresa debe tener el ingreso de los dineros garantizado en un 70%, versus quizás un 30% al crédito. Porque si no, la empresa nunca va a tener dinero para reaccionar a decisiones. Entonces, ojo con tanto las cuentas por cobrar o el nivel de ventas por cobrar versus las cuentas por pagar, ¿ya? Generando esos fondos de reserva, ¿ya? La gestión financiera también está relacionada a la gestión presupuestaria. ¿Qué es la gestión presupuestaria? Obviamente es la que me va a permitir planificar, eh, organizar. Creo que primero vamos por la organización. La organización y planificación y ejecución de cualquier proyecto. Lo digo de manera como bien generalizada. Porque cualquier proyecto necesita de tener plata. Pero a veces pensamos que digo, no, si tenemos plata, hagámoslo nomás. Pero no lo planificamos. No organizamos lo que necesitamos, lo que requerimos. No organizamos las actividades. No asignamos quizás el tiempo de trabajo a cada una de esas actividades. Quizás nos olvidamos de la asignación de recursos óptima
qué nivel digamos, de recursos financieros vamos a asignar a cada una de las actividades. Entonces, cuando yo no realizo esto, obviamente no estoy determinando el costo y el gasto que implica el lanzamiento del proyecto. Y obviamente paso por debajo del acuerdo, digamos, todo, todas esas instancias de trabajo que yo debería realizar. En un proyecto todo debe estar considerado. Aquí no es que, no, si algo me sale barato, no lo pongamos. O no, si esto lo sacamos de acá, si no es mucho lo que nos va a conllevar el proceso. Ya, no, aquí se tiene que poner todo. Entonces, cuando muchas veces hablamos quizás de gestión de procesos, o sea, de presupuesto, sobre todo los presupuestos públicos, dicen, pero ¿cómo tanta plata van a ocupar en tal cosa? ¿Ya? Proyectos de miles de millones de pesos, de dólares. Y es porque está todo considerado, ¿ya? Entonces, de esa manera, en la empresa yo tengo que generar esa gestión presupuestaria, que permita obviamente mantener el control financiero, tener controlado quizás la asignación de los recursos, pero también que hacer el objetivo de los objetivos económicos que se sean establecidos. A veces pasa que yo digo, quiero lanzar algo, me olvido del presupuesto, olvido del estudio de mercado, me olvido digamos, de la campaña publicitaria, en este caso el marketing en general, que tengo que utilizar. Y aquí también es otra brecha que muchas veces nos vemos en contra porque en el presupuesto tiene que estar incluido todo, ¿ya? De esa manera, si un proyecto en su momento yo lo realizo con estudio de mercado, con una campaña, digamos, publicitaria, con una gestión efectiva operativa, donde determine el nivel de el costo que me involucra versus el nivel de retorno de la inversión, voy a tener datos que me van a generar un indicador para toma de decisión. Muchos proyectos muchas veces se elaboran, muchas veces se asigna una cantidad indeterminada de recursos, pero llegado el momento, hacen raya para la suma y se dan cuenta que el proyecto es inviable. Y ahí dice, pucha, pero gastamos tanto si tiene que resultar. No, lamentablemente no va a resultar porque los números dicen que no va a resultar. Y ahí hay que ser bastante responsable en, literalmente, muchas veces rechazar un proyecto porque contra viento marea el proyecto no nos va a resultar, por más que queramos modificarlo. Que aquí ya implicaría quizás hacer un estudio nuevo, quizás con un poco distinto, con un tipo de producto diferente, quizás similar, quizás bajando los costos productivos, el proceso de inversión que es a lo mejor que sea en menor categoría, no digo que sea más mala calidad, sino que una categoría de producción menor, y ahí a lo mejor sí, pero ese producto B no va a ser el mismo que el producto A, ¿ya? Entonces el proyecto 2 no va a ser igual que el proyecto 1. Entonces, de allí es donde se genera esa diferenciación. Y el otro aspecto donde la gestión financiera también se ve involucrada es en la estrategia. El cómo yo tomo decisiones cuando tengo un proyecto en la mano para garantizar su ejecución efectiva. Y esto incluye obviamente la planificación, la organización y estructuración de los costos, las deudas que muchas veces la empresa pueda verse comprometida en la ejecución propiamente tal, y implica también el riesgo. Todo proyecto implica un riesgo. Y el riesgo no es que no lo podemos asociar al miedo, ¿ya? El miedo me lleva a pensar que
que algo no me va a resultar, a una falta de desconfianza, a quizás un peligro donde exista digamos, un antecedente que me amenace quizás la continuidad. Eso es el miedo, me bloquea, me limita. Pero el riesgo no es lo mismo que el miedo. El riesgo es la, la probabilidad de que algo no se cumpla en un tiempo, en un plazo o en una condición. Porque el riesgo conlleva un daño potencial. No es un daño muchas veces efectivo. No, cuando yo evalúo un riesgo, no es que el riesgo se me vaya a materializar, ya es la probabilidad de que se me genere algo, digamos, ese daño o esa pérdida o esa probabilidad de no cumplir el objetivo. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, es algo subjetivo. Y dentro de esa eh, subjetividad, debemos ser capaces de que esto se pueda medir. ¿En qué medida el riesgo me va a afectar? ¿En qué medida el riesgo me va a influir? ¿En qué medida quizás me va a retrasar? Entonces, hablar del riesgo en una, mm, en una empresa o en un proyecto que tenga alguna empresa me permite poder eh, considerar esa variabilidad o esa probabilidad eh, dentro de la estructura del mismo proyecto, ¿ya? Donde lo que conlleva es poder buscar ese punto de equilibrio, ¿ya? Por una parte, sí, tenemos un riesgo de que quizás a lo mejor algo de un retraso quizás en el tiempo de entrega. Si estamos hablando de un tiempo de entrega, ¿qué implica? Adicionar días más de trabajo, perfecto. ¿Qué conlleva? Aumentar obviamente digamos, el costo de producción diario al proyecto, ¿ya? Y en ese costo de producción diario implica remuneraciones, ámbito administrativo, gestiones directivas, utilización de la maquinaria propiamente tal, alimentación de los trabajadores si es que están, digamos, en una faena, obviamente, donde la empresa los ha localizado en un punto geográfico. eh, em, Mantención muchas veces de las instalaciones. Si la empresa tiene establecido quizás un casino, cubrir esas necesidades, ¿ya? Eso es lo que implica el costo productivo diario. Entonces, en todo proyecto yo debo determinar, un día de trabajo me cuesta tanto. Si estoy ampliando un proyecto porque tengo un riesgo financiero que quizás no se vaya a dar porque no voy a poder cumplir en una flecha, automáticamente aumento los datos, ya aumento los montos. Y de esa manera, obviamente, voy a generar ese punto de equilibrio, de dar cumplimiento a los objetivos desde el punto de vista estratégico, pero también materializando que, eh, digamos, que cada día de trabajo, obviamente, tiene un costo y que va a involucrar directamente el total del proyecto. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no, por lo menos, profe. Matías, no. ¿Alguien más? Ninguna de profe. Yo tampoco. Ya. Entonces vamos a seguir con las responsabilidades que tiene el gestor financiero, ¿ya? Porque todo esto parte del gestor financiero, ¿ya? El gestor financiero entonces tiene que, por eso digo, se convierte como en un CEO, ¿ya? Un líder obviamente influyente y estratégico que está en el ámbito gerencial y directivo de la empresa. Entonces, debe elaborar actividades de planificación, de elaboración y gestión de cada uno de los presupuestos relacionados a todas las actividades de la empresa, donde se determine la gestión efectiva de los recursos para poder cumplir los objetivos y ir tomando decisiones en relación a las inversiones que se vayan realizando. Pero también debe identificar
cómo se está trabajando y cómo se pueden realizar muchas veces las mejoras. Entonces aquí, y la mejora no está muchas veces por tener un producto quizás de mejor calidad, sino que se haga el trabajo de manera efectiva, ¿ya? Que se aumente la rentabilidad, o sea que en este caso, y pasa por algo muy simple, que los trabajadores no se dediquen a sacar la vuelta y que cumplan las metas diarias de producción. Entonces, de esa manera, a los trabajadores se les paga su día de trabajo, pero también estoy generando una productividad mayor, digamos, en relación al tiempo, ¿ya? Ahora, eh, del momento que el gestor financiero elabora y hace seguimiento, obviamente tiene que generar esta supervisión también del resultado del informe financiero que se genera, ¿ya? Entonces, el informe financiero va a permitir entregar una visión general y transparente a la dirección de la empresa, o sea, ya quizás al directorio, a los gerentes. Y esas decisiones obviamente van a generar decisiones decisiones macro que van a generar cierto quizás pronóstico para que la empresa se vaya desenvolviendo, planificando, proyectando un crecimiento, digamos, sostenible. Pero también no tenemos que olvidarnos muchas veces, aparte del directorio, de quiénes son los inversionistas en una empresa. Y ahí es donde los inversionistas también dicen, pucha, ¿sabe qué? Nos está costando tanto, garantícenos la rentabilidad proyectada a un tiempo futuro, ¿ya? A un valor futuro, para ver si realmente vamos a tener números azules, ¿ya? Entonces se trabaja bajo siempre sobre parámetros, digamos, de indicadores. Aquí no estamos hablando de millones de pesos o si vamos a tener una utilidad de tantos miles de pesos o millones de pesos, ¿ya? Estamos hablando de indicadores. Y esos indicadores son los que me van a entregar el dato, se podría decir, este dato relevante de que si es viable o no es viable, ¿ya? Y bueno, y de hecho, cuando yo hablo de viabilidad, es que se pueda hacer, ¿ya? Que se pueda hacer generando el retorno. Distinto es la factibilidad. Cuando yo hablo si algo es factible, lo único que estoy determinando es si el proyecto se puede hacer o no se puede hacer, pero no me está garantizando que yo vaya a tener ese retorno de la inversión, ¿ya? No me está garantizando que yo vaya a tener utilidades en eso, ¿ya? Entonces la factibilidad solamente me permite si lo puedo o no lo puedo hacer, ¿ya? Pero la viabilidad, ¿ya? Me genera esa diferenciación. Entonces, eso me permite que las empresas desarrollen planes de trabajo con decisiones estratégicas desde el punto de vista directivo o gerencial, donde haya digamos, una participación de todos los actores. Entonces, todos van a participar dentro de estas decisiones macro y obviamente se le va a dar esa, quizás esa guía o esa autorización directa en este caso al gestor financiero para que diga ya, haga, ¿ya? Y es porque de una u otra manera las bases de la información van a estar reflejadas en la documentación. Entonces, de allí parte también en cómo una empresa tiene o puede registrar su información partiendo de lo básico, partiendo de las compras y las ventas. Si una empresa logra tener una administración de su contabilidad básica o de los registros diarios que se tengan, obviamente vamos a conformar una información sólida y esa información sólida nos va a llevar a que sea reflejado en un informe financiero para tomar decisiones futuras y trascendentales para una empresa. Entonces, por una parte tenemos el tema de su planificación financiera y futura de la empresa, la toma de decisiones propiamente tal respecto a las inversiones que se pueden realizar, el hecho de planificar actividades futuras en las que pueda confluir la empresa del punto de vista estratégico, pero también implica el controlar el nivel de riesgo, ¿ya? Entonces, es una responsabilidad bastante amplia, ya que el gestor financiero en este caso debe generar
para poder garantizarle a los verdaderos, digamos, interesados, inversionistas, directores de la empresa. Ahora, si yo realizo una actividad como gestor financiero, realizo una actividad como un gestor responsable, voy a poder ir quizás más allá de lo que quizás la misma visión corporativa de la empresa establece, ¿ya? Y puedo generar muchas veces y romper un poco la estandarización de los, eh, de los parámetros muchas veces que tenga la empresa. Y muchas empresas han crecido y han ido abordando áreas o mercados más allá de lo que eventualmente alguna vez pensaron. Entonces, ese enfoque estratégico es esencial para el crecimiento de la empresa y es parte, digamos, de la responsabilidad del gestor financiero. Ahora, por otro lado, también está dado por utilizar ciertas herramientas de gestión efectiva. Y aquí partimos en este caso por que los software de gestión y administración, digamos, empresarial, sea el indicado para el poco el giro o el tipo de actividad en el área productiva que la empresa se desenvuelve. De esta manera podemos generar informes reales, generando una trazabilidad, ya digamos, de la información, y donde si alguien eventualmente está ingresando quizás una compra acá, la misma información la puede ver en el área de bodega, que hay stock disponible, lo puede ver el departamento de ventas para prometérselo a un cliente, puede el departamento de compras consultar cuántas unidades quizás hay en stock vigentes, ¿ya? Para saber quizás si generamos o no generamos nuevos procesos de compra, ¿ya? Entonces, se genera esa trazabilidad de la información y se genera ese enfoque transversal del cruce, digamos, de la información. Ahora, por una parte está los software financieros empresariales, pero por otro lado están cómo una empresa puede incursionar e implementar tecnologías nuevas. Y aquí hablo principalmente por la inteligencia artificial. Hoy en día todo está con inteligencia artificial. No hay nada que eventualmente no tenga. Ya uno dice, no, pero la inteligencia artificial, ¿cómo va a llegar a los celulares? No, si no, va a servir para otras cosas, pero no para las redes sociales. Y uno abre el WhatsApp y está la inteligencia artificial ahí. Está la pelotita se le está ahí dando vuelta. ¿Ya? Que de repente uno lo vas a apretar así de la nada, ¿ya? Se abre la inteligencia artificial ahí respondiéndome a cosas. ¿Ya? Pero estamos envueltos en ese mundo. Entonces las empresas deben generar que su proceso ya no estamos en la edad de piedra, ¿ya? Hace mucho tiempo nos invadió la tecnología, pero ahora estamos en un avance tecnológico con herramientas por sobre quizás lo normal, ¿ya? Que para las empresas debe generar el crear procesos que sean eficientes. Muchas veces puede generar también que se puede instaurar no sé, la automatización de un proceso se puede instaurar de manera efectiva. Podemos generar cierto volumen digamos, de información y de trazabilidad, obviamente también de la información, porque los programas y los software, obviamente vinculados a esto, obviamente van a generar ese cruce. Entonces, de una u otra manera, puedo detectar problemas o obstáculos o cuellos de botella, se puede decir, en una empresa, ¿ya? Donde una empresa quizás por tener un alto volumen de información eh, se pueda sentir quizás un poquito ahogada, ¿ya? Entonces voy a detectar esos cuellos de botella y voy a poder hacer
planes de trabajo y digamos, de mejora en los flujos de información, puedo automatizar los procesos, tanto productivos, ¿ya? Porque puedo involucrar la inteligencia artificial a un proceso productivo, pero también puedo integrar la inteligencia artificial a una trazabilidad de datos, ¿ya? O un análisis de información de datos digamos, de una empresa. Em, puedo optimizar los recursos o la asignación de recursos de acuerdo a parámetros que puedan estar preestablecidos respecto a la productividad. Y hablar de recursos no implica eventualmente el recurso material, sino también las personas. ¿Qué equipos humanos o qué nivel de equipo humano muchas veces puedo asignar para que se cumplan los objetivos? ¿Ya? Porque recuerden que una gestión financiera adecuada permite optimizar los recursos que tengo, pero también garantizar los beneficios y la productividad, porque eso se me va a traducir como haciéndole el igual a rentabilidad. Entonces, existen muchos desafíos que las empresas deben, muchas veces, o que están al debe las empresas, respecto a cómo optimizamos esto, ¿ya? Y si bien la sombra de la pandemia quedó, pero tomemos la sombra de la pandemia del punto de vista constructivo. Nos vino a dejar cosas de bastante aprendizaje en todo ámbito económico, en todo ámbito en general, ¿ya? Y una consecuencia es el hecho que yo hoy día le esté haciendo clase a usted. Porque antes uno decía, pero ¿cómo la educación va a ser online? No, si tiene que ser empresa chanta. No, si te van a estafar. Y había quizás una incredulidad en que quizás esto pudiese ser efectivo. Existía mucha inseguridad. Estaban las clases online, pero muchas veces el alumno, ejemplo, si era de Santiago, iba a Santiago y averiguaba, no, si es clase online, pero tú puedes hacer esto, vienes para acá y nosotros te apoyamos, y era como, pucha, hace el curso, hace la carrera online, pero si tienes dudas si es real o no, vienes aquí a preguntarme. Eh, pero estábamos tratando de impulsar un poco eso. Por otro lado, en el ámbito laboral, estaba creando el teletrabajo, una manera muy efectiva quizás de trabajar desde su casa, con ciertos beneficios, un poco a que sea enfocado a ciertas personas con ciertas obligaciones quizás familiares imprescindibles, pero que no iban a ser quizás un impedimento desde el punto de vista laboral productivo, que podían trabajar de la casa. Y ahí eso también lo teníamos en pañales. Llega la pandemia y nuestra normalidad de vida se nos fue a las pailas, ¿ya? Entonces, saquemos de esta pandemia lo mejor. ¿Qué es lo mejor que hoy día le puede pasar a las empresas? ¿Qué tipo de alcance de quizás herramientas o recursos podemos o tenemos alcance hoy en día para implementar en nuestras empresas? ¿Qué nivel de acceso muchas veces a la información podemos tener? ¿En qué nivel o, digamos, sí, en qué nivel de envergadura se podría decir? Puedo vincular a mi empresa con la adquisición de conocimiento. Y son todos desafíos que, si yo me los planteo como directivo, ya, gerente o no sé, líder de una empresa u organización, las herramientas están a disposición de todos. Está el cómo yo implemento eso de acuerdo a lo que la empresa requiere o me demande para poder ser competitivo. Recuerden que una empresa tiene que ser competitiva, pero también tiene que generar esa ventaja competitiva diferenciadora. No basta con que yo produzca lo mismo que realiza mi competencia, sino que mi producto sea distinto. Y sea distinto porque tengo un público objetivo distinto. Entonces eso está muy relacionado en cómo yo produzco para proyectar mi producto a un segmento de clientes y que eso obviamente me genere el retorno del efectivo a mi empresa. Y de esa manera, cada peso que ponga, el retorno va a ser 2 o 3 veces mayor al peso que invertí.
Y ese análisis o ese es el contexto que me entregan los indicadores, ¿ya? Los indicadores me entregan datos específicos de probabilidad o digamos, de reintegración de un recurso, ¿ya? Y es allí em, donde nos tenemos que enfocar a lo que son, por un lado, ¿ya? Y aquí yo siempre lo tomo, la empresa tiene que tomar de las dos manos, ¿ya? Obviamente de una mano de los indicadores de gestión y de la otra mano el indicador financiero. El indicador de gestión se llama KPI. El indicador financiero se llama ratio, ¿ya? Y esa es la compañía que la empresa tiene que tener, ¿ya? Y es la forma de cómo le podemos ir dando curso a que muchos proyectos puedan ser materializados o puedan generarse esa proyección efectiva, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Ven? 2 palabras, hablamos 1 hora. O hablé 1 hora, porque como que poca Profe, participación. Dígame, yo Matías. por lo menos ninguna duda. Igual yo le quiero eh, no decir, yo por lo menos soy ingeniero financiero, entonces muchos contenidos que está visto en el curso yo lo conozco por lo menos. Ya, qué bueno. Qué bueno, bueno, Matías. Pero podría ayudarme un poquito con la clase, pues. Se queda calladito ahí. Así como, voy a ver si la profesora Bueno, Matías, en este caso Bastián también me ponía la manito arriba, ¿ya? Miren, ya llegamos a las 9:05. ¿Les parece que hagamos el corte ahora para después volver a que ustedes sepan identificar qué son indicadores de gestión e indicadores financieros? ¿Ya? Volvemos en este Ok. caso, volvemos en un ratito más. 15 minutos, volvemos a las 21:20. ¿Ya? Ya, vale, Ya. profe. Bueno, ¿estamos de vuelta? Sí, profesora. Ya. Eh, Vamos a hablar ahora de los indicadores, ¿ya? Que son indicadores de gestión, ¿ya? Que los llamamos los KPI, que es un indicador bastante conocido y obviamente que se habla mucho del KPI. De repente decimos, ¿pero qué es el KPI? Es una forma de medir. Y ahí nos quedamos con la forma de medir. Entonces, KPI. Primero, obviamente, se atribuye a una sigla, ya soy un poco mal hablo inglés, ¿ya? Em, que es un indicador, digamos, de gestión que me permite generar una gestión clave, un indicador clave en este caso, que está relacionada a cómo las empresas pueden generar formas de comprobar si se están cumpliendo o no los objetivos de la planificación estratégica. ¿Ya? Entonces, hablar de los KPI me permite poder medir muchas veces si la empresa está cumpliendo sus objetivos, está desarrollando, eh, está logrando, digamos, los parámetros que se ha establecido y permite poder generar esa verificación de los datos respecto a las métricas o a los resultados que se obtengan. Entonces, cuando una empresa establece estos indicadores de progreso, estos indicadores de trabajo, también va generando como la evaluación de cómo me voy desempeñando. Entonces, dentro del mismo trabajo de ejecución, voy generando y voy actualizando los procesos de mejora. La idea es que cada uno de estos indicadores
me permita tener como datos de referencia respecto a cómo se está realizando y de qué manera puedo mejorar, ¿ya? Porque esto me va de la mano, digamos, con la línea productiva. Ahora, cuando yo tengo ese dato, en este caso, este dato del KPI, puede ser del punto de vista cualitativo o cuantitativo, ¿ya? Entonces puedo tener un número, un dato numérico, o puedo tener un criterio, ¿ya? ¿Y de qué depende eso? Obviamente del, digamos, del concepto que yo estoy analizando. Ahora, ¿qué puedo medir? Calidad del proceso, el producto, el servicio, la gestión efectiva, ¿ya? Márgenes de utilidades que yo pueda tener, ya sea bruta o neta. Puedo obtener tasas de crecimiento que pueda tener la empresa. Puedo tener o determinar un, un nivel de, digamos, de ganancia, ¿ya? Ganancia neta. Poder determinar retorno de la inversión que en este caso la empresa pueda generar, y un sinfín de, digamos, de elementos. Entonces, no es que, digamos, mida una sola línea o una sola área, ¿ya? Puede estar enfocado en diferentes ámbitos. Ahora, si yo quiero trabajar indicadores de gestión, la idea es que se ejecute bajo una visión clara, se podría decir, en qué es lo que voy a medir. Primero tengo que diagnosticar, o sea, quizás podamos tener en una empresa una falencia, ¿ya? Entonces yo diagnostico, elaboro un plan de trabajo, ¿ya? Que me permita medir elementos, ¿ya? Ejemplo, eh, puedo, digamos, determinar eh, una, una, mm, se podría decir una ponderación muchas veces de, de efectividad, ¿ya? Ver realmente qué tan efectivo es, porque muchas veces podemos lograr, ejemplo, las metas, pero qué tan efectivo es. Y eso no implica que muchas veces lleguemos a la meta, sino que la cantidad de recursos, la cantidad de dinero involucrado, en el tiempo que me estoy desenvolviendo. Entonces, conlleva el poder materializar esas decisiones. Ahora, si yo quiero, eh, cada indicador de gestión siempre debe ir como con un apellido. Ya, aquí debe tener un apellido. Aquí nos sirve que eventualmente yo siempre obtenga quizás un dato o un criterio, ¿ya? Esto siempre debe ser demostrable con hechos. Entonces me obliga muchas veces a poder evaluar todo lo involucrado al criterio que yo quiero, que yo quiero considerar, ¿ya? Y voy a, obviamente, y puedo generar ese efecto, ese impacto en lo que, en lo que quiero lograr, ¿ya? Ahora, para que los indicadores de gestión, los indicadores claves de gestión sean efectivos, deben ser específicos, ¿ya? Ejemplo, si yo quiero medir el nivel digamos, la probabilidad de, de cumplimiento de metas, en este caso es quizás de un departamento, como el departamento de recursos humanos, yo puedo determinar el porcentaje, en ese caso, de tiempo que se dedica a poder hacer procesos de contratación, ¿ya? Entonces, de esa manera voy determinando un objetivo específico, digamos, del punto de vista del indicador de KPI.
también debe ser medible, ¿ya? Y dentro de la medición conlleva ese dato numérico, ¿ya? Si hay algo que yo eventualmente no pueda medir, es porque no es un KPI, ¿ya? Tiene que ser medible. Debe ser alcanzable. Un objetivo cuando es alcanzable es porque se tiene que ajustar muchas veces a la realidad, ¿ya? Debe, digamos, darse o desenvolverse en base a la condición que está la empresa, ¿ya? Entonces, de esa manera voy a establecer objetivos que yo pueda alcanzar en relación quizá a la disponibilidad de recursos que yo tenga a disposición para utilizar. Debe ser relevante. ¿Qué significa que un objetivo sea relevante? Que debe funcionar o debe desenvolverse en relación a la función por la cual se desarrolla, ¿ya? Si yo estoy midiendo, en este caso, el Departamento de Recursos Humanos, deben ser métricas que yo pueda obtener del desempeño del Departamento de Recursos Humanos. No puedo involucrar el Departamento de Venta, ¿ya? Y tomar digamos, una métrica equívoca, ¿ya? De un departamento que no corresponde. Entonces, tiene que ser relevante. Si es del Departamento de Recursos Humanos, debe ser un indicador que yo pueda rescatar del departamento propiamente tal, ¿ya? Y conlleva de que el objetivo debe ser dado o asignado en el tiempo. ¿Qué significa que esté asignado en el tiempo? Que debe establecerse con un tiempo de inicio y un tiempo de término, ¿ya? Y ahí yo voy a determinar un tiempo para que esto pueda ser trabajado y obviamente generar la revisión. Si el tiempo obviamente amerita el que se cumpla el objetivo, ¿ya? Entonces, bajo los objetivos los establezco o los analizo bajo el método STAR, ¿ya? Entonces voy a obtener esos indicadores de manera efectiva, en este caso de los indicadores. Ahora, muchas veces puedo obtener indicadores. Esos indicadores es necesario que yo los pueda trabajar. ¿Cómo? Si estoy midiendo del punto de vista del Departamento de Recursos Humanos el nivel de desmotivación laboral, cuánto quizás, no sé, pues de nuestros trabajadores se sientan quizás desconformes, o a lo mejor sienten que no se siente, no existe una identidad de, digamos, de ser parte de la empresa, ¿ya? Yo debo determinar cuál es el nivel de desmotivación laboral. Y obviamente debo generar indicadores que me permitan poder reducir esos criterios, ¿ya? Y ahí debo generar planes de mejora que un poco me lleven a combatir eso, ¿ya? A poder un poco reconocer en qué medida yo puedo cambiar un poco el switch a esos trabajadores, ¿ya? Si estoy, no sé, evaluando un proceso de rendición de cuentas. Las rendiciones de cuentas me permiten, digamos, el objetivo es que se logre información que sea accesible y que sea actualizada en relación, obviamente, a un área. Si el indicador me entrega digamos, un dato, digamos, un dato relevante, ya se podría decir, este dato debe generarme respecto a probabilidades muchas veces de rapidez o el cómo puede influir quizás una rendición de cuenta en las formas de cómo muchas veces puedo reintegrar el dinero, en la forma de cómo puedo generar una productividad laboral, en cómo puedo generar
la forma de cómo se entrega la información respecto a la transparencia, ¿ya? Existen muchas evidencias a los hechos que a veces puedan generar muchas veces quizás una tergiversación. Entonces, la idea es que sean hechos reales, comprobables, ¿ya? De ahí un poco la transparencia cuando, digamos, debo digamos, estas rendiciones de cuentas. Ahora, todo indicador de gestión me va a permitir hacer cambios. Y la idea es que estos cambios disminuyan a cero la probabilidad de generar errores. Y de esa manera estamos dando un efecto totalmente distinto, en este caso, a la, ¿cómo le dijera? A la información, ¿ya? Muchas veces podemos cambiar el sentido, muchas veces que tiene la información que estamos logrando, ¿ya? Y ahí conlleva mucho también cómo yo le genero el cambio muchas veces de percepción a los mismos trabajadores, ¿ya? El poder cambiar digamos, cambiar lo que yo siempre hablo de la cultura interna de la empresa. Si yo quiero medir un criterio, debe ser siempre con eficiencia, ¿ya? No puedo generar quizás nunca voy a lograr el objetivo principal si no está la eficiencia de por lado, digamos, de su lado. Pero también esto conlleva a una evolución estratégica de cómo la empresa se va desenvolviendo, ¿ya? Voy a poder generar eh, quizás un cambio en cómo se posiciona la empresa dentro del mismo mercado, digamos, el nivel de participación o de vinculación, de cómo muchas veces los clientes se pueden sentir identificados. Todo esto se puede medir. Ahora, dentro de, dentro de aspectos generales y bastante, y un poco la problemática muchas veces de todas las empresas, es a veces que la desmotivación me puede llevar a un nivel alto de rotación. Cómo muchas veces la empresa puede generar ese cambio de percepción, ¿ya? De lograr cambiar muchas veces la, la, la identidad propia dentro de la misma empresa. De cómo quizás un trabajador que se sienta desmotivado pueda sentirse satisfecho en el cargo que está, con los beneficios que recibe, con muchas veces la participación y la y el reconocimiento que se le puede dar. Y aquí el reconocimiento no está dado por inclusive aumentarle el sueldo, sino que el hecho muchas veces de que el colaborador sea escuchado, sea respetado, de que se pueda muchas veces considerar muchas veces las opiniones que tenga la gente, ya los trabajadores. Entonces voy cambiando la perspectiva de cómo muchas veces veo a un trabajador o la visión que puedo tener de un trabajador contratado a la visión que pueda tener yo de un colaborador contratado. Entonces, obviamente, genera efectos inversos respecto a mantener la gente motivada, no voy a tener quizás, digamos, un alto nivel de entrega de casas de licencia. El ausentismo, obviamente, lo voy a reducir. Voy a permanecer, o mi plantilla de trabajadores quizás va a permanecer por bastante tiempo y voy a reducir totalmente lo que son los ciclos de despido o de desvinculación laboral propiamente tal. ¿Ya? Entonces puedo ir generando este efecto inverso cuando estáis analizando un departamento. ¿Ya? Del punto de vista de la empresa, lo puedo, digamos, del punto de vista del recurso humano, lo puedo ver de esa manera. Ahora, si analizo un departamento de producción, obviamente
voy a obtener los datos, digamos, los datos obviamente vinculados y relacionados con el departamento de producción. Entonces, cuando yo trabajo indicadores de gestión, existen los mismos software, ¿ya? Existen software que me permiten poder utilizar la información que yo obtenga de la empresa de manera constructiva, ¿ya? Puedo generar informes, tablas, gráficas que me permitan reflejar de manera visual muchas veces el impacto que generan estos indicadores. Eh, mm, 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 mm. Ahora, existen muchas empresas de asesores contables, o sea, perdón, asesores empresariales, que en este caso es más que una asesoría propiamente tal, conlleva un equipo multidisciplinario, ya donde están, en este caso, contadores, auditores, no sé, ingenieros comerciales, abogados, psicólogos, no sé, terapeutas ocupacionales, etcétera, ¿ya? Que para poder establecer indicadores de gestión en una empresa, no, el secreto no está en poder trabajar solamente un área o un departamento, sino que está enfocado en generar un plan de trabajo transversal, donde, donde puedan ser evaluados todos los departamentos y se pueda lograr el resultado o la efectividad en todos los departamentos. Y de esta manera quizás vamos a tener puntos negros, como yo siempre digo, pero esos puntos negros también no implica de que estén mal, implica de que tengo que ocuparme, ¿ya? Más que preocuparme. La preocupación me lleva, pucha, a pensar, ¿qué hago? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero si yo me ocupo, voy a tener una, ¿cómo se dice? Una participación directa, ¿ya? Voy a tener esa disponibilidad inmediata a pensar y poder quizás corregir, replantear, planificar, reorganizar, reevaluar, ¿ya? De manera inmediata. Entonces, ocupémonos muchas veces de las cosas, ¿ya? No nos preocupemos, ocupémonos. Es la forma en cómo yo puedo reducir muchas veces la probabilidad de, de del- de la gestión del tiempo, de la administración efectiva del tiempo, ¿ya? Entonces voy a estar utilizando cada minuto de la manera más óptima posible y generando las mejoras. En una empresa no puedo quizás cambiar del cielo a la tierra de un día para otro. No voy a cambiar la cultura ni la forma de pensamiento del personal, pero si voy generando eh, bajo un plan de trabajo efectivo, yo puedo ir tomando ciertas medidas y tomando ciertas decisiones que me permitan, digamos, ir construyendo, ¿ya? Ir construyendo la empresa, ir construyendo la visión general que me permita cambiar un poco dar vuelta quizás un poco la hoja del libro y empezar un nuevo capítulo, ¿ya? Tomando quizás los puntos negros como instancias de mejora o como una forma de que, de que las cosas las puedo hacer de mejor manera, o que las decisiones quizás que tome tengo que utilizar quizás otra técnica ya de aplicación, ¿ya? Y no pensar que muchas veces si no estoy cumpliendo los objetivos es que el personal es malo, sino tengo que pensar, pucha, ¿qué tengo que hacer para sacar el máximo potencial a lo que tengo? ¿Ya? Y muchas veces los trabajadores, en este caso, ven principalmente eso. Pucha, yo estoy aquí porque
necesito el trabajo, necesito la plata, pero que termine el mes luego. Entonces, un poco a hacer esa modificación de quizás un poco del pensamiento también, ¿ya? Yo pienso que si hablamos de indicadores de gestión, siempre va a tener vamos a generar el beneficio del, del, vamos a generar ese beneficio constructivo propiamente tal, ¿ya? Y aquí no basta con que, pucha, tenemos una cantidad de dinero, pero pucha, nos sale muy caro no sé, la contratación de la consultoría, ¿ya? Sino tomémoslo como un factor de inversión futuro, ¿ya? Toda empresa que invierta, sobre todo en sus trabajadores o en actividades vinculadas con los trabajadores, siempre va a ser una inversión, porque a la larga me va a salir más a cuenta, más rentable, el invertir, porque voy a garantizar procesos efectivos en el futuro, a no hacerlos ahora y que a la larga me encuentre quizás con tremendos baches donde nunca me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, ¿ya? Y quizás no caer y quizás generar tanto la cultura que los trabajadores velen por el bien, por el cumplimiento de los objetivos en común, más que el beneficio propio, ¿ya? Y a veces pasa que en esta disconformidad laboral, los trabajadores dicen, no, yo estoy aquí, pero también tengo que sacarle beneficio para mí. ¿De qué manera voy a generar eso? Han pasado muchas cosas en la empresa. Y uno de los últimos eventos que pasó que a mí me sorprendió hace algunos días atrás, eh, es cómo los trabajadores velan por el beneficio propio antes del bien común. Y lo trato del punto de vista de la administración pública. Me estoy quizás saliendo de todo tema, digamos, de la clase, pero es algo que me quedó dando vuelta. En el hospital del CUD se, em, se eliminó un registro de usuarios que estaban, digamos, inscritos para operaciones, para cirugías, y se dio preferencia a 200 usuarios que eran familiares de los funcionarios para cirugías. Obviamente esto generó una tremenda batabola porque se vino el ministro de Salud en este caso, digamos, a ANCUD, a poder constatar, digamos, los hechos. Y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo funcionarios de una repartición estatal, en este caso, digamos, de funcionarios públicos, en este caso de un hospital, generan el beneficio propio de poder salvar quizás sus propias familias de una enfermedad antes de la salud de personas que quizás están mucho más desvalidas y mucho más desprotegidas y que estaban inscritas en esa lista de espera. Ese pequeño ejemplo eh, es quizá algo muy sensible y bastante grave, pero ese mismo principio se aplica en las empresas privadas también, ¿ya? De cómo yo logro beneficio propio, más que el velar por el bien común, digamos, de lo que es la organización. Así que ojo a eso, a cómo vinculamos nuestras actividades, cómo permitimos resolver quizás interrogantes claves para una empresa, para un departamento. En cómo muchas veces realizamos procesos de gestión, determinar tiempos de trabajo versus el cumplimiento de los objetivos, ver la forma de ejecución, digamos, de los recursos, en cómo tenemos quizás contratado y preparado al personal para que se desenvuelva en el cargo y donde siempre esté con la chaqueta puesta, ¿ya? Entonces, el tenerte que el que implique que los trabajadores estén con la chaqueta puesta, implica que yo los tengo que decir colaboradores, no los trabajadores, ¿ya? Mm, mm, mm. No sé si hay alguna duda o hay alguna inquietud
¿Ya? Con esto hemos podido analizar lo que son los indicadores de gestión, ya los KPI. Indicadores de gestión clave. ¿Ya? Para la siguiente sesión, la idea es poder analizar los indicadores financieros que se llaman ratios. ¿Ya? Así que con eso estaríamos nosotros empezando nuestra siguiente clase. ¿Ya? Estaríamos hablando de los ratios. En este caso sería el día jueves. ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna profesora. Ya, Camila. Gracias. ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya, recuerden de estar escribiendo sus nombres en el chat para la respectiva, digamos, el respectivo registro de asistencia. ¿Ya? Bueno, con esto, si no hay más inquietudes, yo estoy dando la clase por terminada. ¿Ya? Nos veríamos en este caso el día jueves, ya, con indicadores financieros. ¿Ya? Así que buenas noches, que tengan un buen descanso y mañana un excelente día laboral con Buenas familia. tardes, profesora. Que descanse. Nos estamos viendo el jueves. Buenas Ya, pues muchas noches. gracias. Chao, Buenas noches a chao. todos. Chao, chao.